A ver, voy a hacer una pregunta, a ver si alguien lo sabe. No, no hay premio, pero ¿cuál es la diferencia entre visión y misión? ¿Cuál es la diferencia entre visión y misión? ¿Cuál es la diferencia entre visión y misión? Visión es lo que creemos y misión es hacia dónde vamos. Está parcialmente bien. Visión es hacia dónde vamos y la misión es lo que voy haciendo para llegar a donde voy. ¿Bien? O sea, nuestra visión es llegar a ser una iglesia como Dios quiere, y para llegar a eso hay algo que tenemos que hacer todos los días. Y hoy vamos a ver justamente bueno, gracias Andrés, porque hay que ser valiente, ¿no? Porque cuando uno responde, a veces puede salir mal, pero bueno, la realidad es que todos estamos para aprender, nadie nació sabiendo. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Bueno, yo quería darle bienvenida a Carlos Navarrete y Norma, que hace un montón que no venían. La verdad que qué bueno verlos. Qué bueno que estén acá. Qué bueno. Qué lindo verlos. Realmente nos alegra el corazón. Sinceramente, cuando un hermano no viene, les duele, ¿no? No pasa que cuando hace 2 o 3 domingos que no ves a alguien, ¿te duele? Bueno, qué bueno cuando el hermano vuelve, ¿no? Y cuando podemos estar bien. Bueno, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, lo voy a leer en la versión NTV, dice así. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjense, acá hay 2 conceptos que son sumamente interesantes y que están entrelazados en esto que denominamos nosotros la visión, la tercera parte, misión, que es compartir nuestras vidas y compartir el Evangelio. Jesús dice, miren, yo les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que ustedes se deben amar los unos a los otros. Cuando ustedes lo hacen, la gente va a entender que ustedes son mis discípulos. Vamos a Juan 17:20. Juan 17:20, Jesús dice, está orando, Jesús dice, te pido que todos sean uno. O sea, está orando por la unidad de la iglesia. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo, ¿cómo sigue? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que el mundo, o sea, la gente que puebla este planeta, creyese en el mensaje del Evangelio, dependía en gran medida de la unidad de la iglesia, de que la iglesia sea una iglesia donde se amen los unos a los otros. ¿Bien? Bueno, le voy a pedir a Mateo si me puede mostrar. No, todavía no, gracias. Todavía no. Bueno, quiero que me ayuden un poquito pensando en lo siguiente. Imagínense que a nosotros nos toca iniciar un movimiento. Movimiento de lo que quieras, deportivo, político. Y fundamos ese movimiento y no tenemos plata, no tenemos tecnología. La mayoría de nosotros no terminó la primaria, no tenemos acceso a redes sociales, todo el establishment político, el periodismo, todo está en nuestra contra. ¿Bien? Y encima de todo, este movimiento que queremos comenzar se nos declara ilegales. ¿Bien? ¿Cuáles son las chances de que este movimiento prospere? 0. O sea,
No hay ninguna posibilidad de que este movimiento prospere. Bueno, eso es lo que fue el cristianismo. El cristianismo fue un movimiento minúsculo, fueron 11 personas totalmente iletradas que fueron rápidamente perseguidos, tildados de ilegales, sin recursos, personas que todo el mundo hubiera dicho, che, esto tiene muy poca chance este movimiento de sobrevivir. Encima, a ver, un poco lo que decía el Eduardo, encima el mensaje central de este movimiento era la historia de un hombre que había sido crucificado. A ver, hay que contextualizar. Nosotros vivimos en una etapa cristiana o postcristiana donde la cruz obviamente es un instrumento religioso, pero la cruz era un instrumento de tortura. Es como, en vez de llevar una cruz, imagínense si nosotros llevásemos una silla eléctrica. Bien, hasta hace 150 años se castigaba con una silla eléctrica, o en la época de la Revolución Francesa, ¿con qué? Con la guillotina, ¿bien? A ver, y el mensaje central era hablar de la... Pablo dice, hablamos de Cristo y de este crucificado. Ahora sí, Mateo, quiero que me mostres el gráfico. Y este gráfico es algo muy interesante. Fíjense, en el año 30 después de Cristo, en realidad un poquito más, ¿cuántos eran? 11. A ver, los comprometidos eran 11. Había algunos que eran simpatizantes, pero los comprometidos, en realidad eran un poquito menos de 11, eran 3. Pero ponele que eran 11, ¿está? Para el año 350, ¿cuántos llegaron a ser? 33.882.000 cristianos. Bien. ¿Sabe qué porcentaje del Imperio Romano era ese? El 55%. Bueno. ¿Por qué la iglesia creció de esa forma? Porque era una iglesia que compartían sus vidas en comunidad, amándose los unos a los otros y compartiendo el mensaje del Evangelio. Esa es la única explicación. Vamos a ver primero la importancia de que nosotros seamos una comunidad atractiva donde nos amemos los unos para los otros. Ya podés, Mateo, sacar la imagen si quieres. Bueno, la iglesia es llamada a ser una comunidad. Jesús nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Ahora, nosotros hemos sido llamados a vivir en comunidad y la realidad es que vivimos en un momento de la historia. Desde el año 2007 sucedió algo. El 2007 fue un año bisagra. A ver, ¿quién sabe qué pasó en el 2007 que cambiaría el resto de nuestras vidas? 2007, se inventó el primer iPhone. El primer iPhone se inventa en el año 2007. Bien. A partir de ahí, estadísticamente sucede algo increíble. Los seres humanos empiezan a pasar más tiempo solos que en comunidad. Y de allí esto se fue incrementando año tras año tras año. Vivimos en una etapa donde la gente no solamente pasa más tiempo solo, sino que uno de los grandes problemas de la actualidad es la soledad. Todavía, gracias a Dios, creo que no nos está pasando a nosotros como país, pero ya está viniendo. Uno de los grandes problemas de los países desarrollados son las bajas tasas de natalidad. Es decir, va a haber una gran población de gente muy grande que va a envejecer totalmente solo. A ver, quizá es difícil envejecer con 2 o 3. Envejecer ya es difícil. Imagínese envejecer solo. Quizá con un perro o 2. Pero envejecer solo. Ahora, en este contexto es tan importante que la iglesia sea una contracultura. Que seamos una comunidad amante. Que abracemos a la gente que está sola, pero que cultivemos la idea de comunidad. Ahora, esto de ser una comunidad amante es algo que ya no es que comienza con la iglesia, sino que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Déjeme darle algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento había leyes que estipulaban que cuando se hacía la cosecha, no se debía cosechar todo lo que había,
sino que había que dejar parte. ¿Por qué? Se debía dejar parte de la cosecha para que aquellos que no tenían, o sea, para aquellos que eran pobres, pudieran ir y tener para ellos. ¿Bien? Fíjense en qué interesante. Ya desde su comienzo, Dios había planeado tener un pueblo donde hubiese compasión, donde hubiese una preocupación los unos por los otros. Otra ley, la ley del jubileo. La ley del jubileo, ¿en qué consistía? La tierra pertenecía a cada familia. Suponete que vos tuviste mala suerte, hiciste mal las cosas, te endeudaste, tuviste que vender tu campo. Bueno, ese campo, había un año en que volvía la familia. ¿En qué año era? ¿Cuál? No. El año 50. ¿Bien? La ley de jubileo es del 7x7. ¿Tá? En el año 50, fíjense lo interesante que estaba viendo, es una de las leyes económicas más radicales. O sea, si vos cometés un error generacional, económicamente, hablando mal y pronto, metés la pata, tus hijos no tienen por qué vivir con las consecuencias. Tus hijos tienen la oportunidad de recuperar el campo. Realmente es increíble, ¿no? Cómo en la antigüedad Dios quería que su pueblo sea un pueblo donde se viviera bien, se viviera en comunidad, hubiera igualdad de oportunidades. Otra de las leyes, esto puede buscar en su casa si quiere, Deuteronomio 14, 28, 29, esto yo no lo sabía, lo estuve buscando, había cada 3 años diezmos que se daban para las personas vulnerables. ¿Usted lo sabía? Cada 3 años había diezmos para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es decir, ya en la antigüedad, Dios quería que su pueblo fuera una comunidad fuerte, donde no hubiese gente en necesidad. Y si la había, ¿qué tenía que hacer la comunidad? Tenía que salir a su encuentro y cubrir sus necesidades. A ver, todas estas leyes reflejan el carácter de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 68:5. Ahora sí te voy a pedir, Mateo, en la NTV o la que tengas. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Bien, Dios es el Dios que tiene compasión, que acerca, que abraza y quiere que su comunidad, ¿cómo sea? Que sea un fiel reflejo. Me encanta si podés poner, Mateo, en la NTV el versículo 6 de este mismo capítulo. 68:6, fíjese la primera parte, realmente me volvió la cabeza. Dios ubica a los solitarios en familia. ¿Qué veníamos hablando? ¿Cuál es el principal problema de la cultura hoy? La soledad. Dios ubica a los solitarios en familia. ¿Amén? Bueno, ahora, este concepto que en el Antiguo Testamento ya estaba, en el Nuevo Testamento brilla, ¿tá? Brilla. La comunidad cristiana recupera estos contextos y lo potencia. Y yo creo que la razón es porque el ejemplo de Jesús, era demasiado el ejemplo de Jesús como para que la iglesia no respondiera de la misma forma. Jesús había puesto la vara tan alto, había dado el ejemplo entregándose en amor sacrificial, que la iglesia ¿cómo respondió? Amándose los unos a los otros. ¿Cómo dice el pasaje? Yo les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los amé a ustedes. Y esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento con el cuidado y la compasión por los más débiles. Usted sabe, la iglesia era el único sistema de beneficencia o de cuidado social. Pongámoslo en términos prácticos. En la antigüedad no había un ministerio de desarrollo social. En el Imperio Romano, si a vos te iba mal, chau, olvídate, chau tu tía.
el único movimiento que tenía un mecanismo de ayuda para los necesitados, para las viudas, para los huérfanos, era la iglesia cristiana. Había una ayuda sistemática para las viudas, lo vemos eso en Hechos capítulo 6, lo vemos en 1 Timoteo capítulo 5. Bueno, seguimos. Una de las cosas que es clave en el Nuevo Testamento, hay una preposición que está en casi todas las cartas paulinas, que es: ustedes deben soportarse los unos a los otros. Los unos a los otros, en español creo que no es una preposición. No, a ver, corríjame la profesora de español. ¿No es una preposición o no? ¿Los unos a los otros? No, pero en griego sí. ¿Está? En griego sí es una preposición, ¿está? Por eso lo digo así. No quiero marearlo, pero el asunto está así, es que es algo que está en todo el Nuevo Testamento. ¿Bien? Los unos a los otros. A ver, ayúdenme a pensar qué dice la Biblia los unos a los otros. A ver, levante la mano y diga. Andrea. Soportándonos. Ámense. Edificándose. Llevando las cargas. Ese pasaje es un pasaje glorioso. Me acuerdo, la versión Dios habla hoy, una versión viejita, tenía un gráfico ilustrando justamente la verdad de ese pasaje, donde había una filita donde cada uno llevaba una mochilita, ¿no? Y uno lo ayudaba al de atrás y el de atrás te ayudaba a vos a llevar, ¿no? O sea, esta idea de ayudarnos los unos a los otros. Bien. Esta semana, justo cumplió año mi hijo Andrés, y vino uno de los chicos que es fanático de Boca, y había dos hinchas de Belgrano que estaban pero contentos, o sea, nunca habían ganado más que una copa de leche, habían salido, soy hincha de Belgrano, así que ningún hincha de Belgrano se ofenda, no habían ganado nunca nada y de repente eran campeón, y viene este hincha de Boca y empezó a que ustedes no jugaron con el Real Madrid. Entonces yo le digo, loco, para un poquito. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Deben alegrarse los unos con los otros. O sea, si estos que venían tan tristes, porque nunca habíamos levantado una copa, alegrate con nosotros. Bueno, los dejé callados por un ratito, ¿bien? Pero bueno, ahí está el concepto, ¿no? Alegrarse los unos por los otros, y también, ¿cuál es la contracara? Lloren con los que lloran. Bien, lloren con los que lloran. Ahora, ¿saben qué? Esto de lo que vengo hablando, hay un sociólogo que se llama Rodney Stark que trató de identificar cuáles son los factores esenciales por los cuales el cristianismo tuvo ese crecimiento exponencial. Y él supo apuntar, digamos, elementos específicos en la historia de los 3 primeros siglos que demostraban, digamos, la aplicación de estos principios de la compasión cristiana en la vida de la iglesia. ¿Bien? El primero, ustedes saben que los primeros 3 siglos hubo muchísimas epidemias. Muchísimas epidemias. Acuérdense, estamos en una época donde no había vacunas, no había antibióticos, no había ningún cuidado médico. Una de las grandes diferencias fue la respuesta que tuvieron los cristianos de los paganos. ¿Qué hacían los paganos con sus enfermos? Los abandonaban. ¿Qué hacían los cristianos con sus enfermos? Los cuidaban. ¿Y saben qué? No solamente cuidaban sus enfermos, sino que también cuidaban los enfermos de aquellos que no eran cristianos. Hay algo que hizo Julián el Apóstata. Julián el Apóstata es un emperador que yo no recuerdo bien si es nieto o hijo de Constantino, que fue el primer emperador cristiano. Creo que es nieto. Se llama el Apóstata porque deja la fe cristiana. Y en un momento él le escribe a los sacerdotes paganos, le dice, loco, pónganse las pilas, muestren un poquito de compasión ustedes. No puede ser que los cristianos estén cuidando de lo nuestro. Así se los pone, se lo dice. Claro, ¿qué pasaba? Dentro del paganismo, o sea, dentro de las religiones que no eran cristianas en la antigüedad, no había ningún valor para que se amaran los unos para los otros.
Era la ley de la sierva, era sálvese quien pueda. La respuesta ante las epidemias. Una cosa que es increíble, grosísima, voy a tratar de explicarlo. Nosotros vivimos en una época cristiana, o sea, respiramos cristianismo. Yo sé que quizás no todo el mundo lo practica en el día a día, pero es muy difícil entender cómo era el mundo antes del cristianismo. Una de las cosas más fuertes que explica el crecimiento exponencial del cristianismo es el trato de los primeros cristianos hacia la mujer. Escuchen bien, mujeres. Las mujeres antes se casaban aproximadamente a los 12 años, generalmente con hombres de 30 años, y era básicamente un contrato legal. No había amor. Sus maridos podían tener concubinas sin ningún problema, ellas no. Los hombres podían divorciarse como un trámite express. El aborto era una práctica muy común y el aborto era forzado por los maridos. El marido que no quería tener más hijos la forzaba a la mujer a practicarse el aborto. A ver, y estamos hablando, recuerde, una etapa, digamos, donde un aborto ¿qué era? Ponerse cualquier tipo de yuyo o que venga alguien y te apriete el abdomen, digamos, pero el asunto era que el bebé no naciera. ¿Y cuánto importaba a la mujer? 0. Era algo de descarte. ¿Bien? Ahora, el cristianismo era otro nivel. Los escritos del Nuevo Testamento decían que los hombres, escuche bien, esto es un concepto totalmente loquísimo, los hombres debían amar a sus mujeres. Los hombres debían ser fieles a sus mujeres. ¿Y saben qué? No podían divorciarse. La familia era un núcleo seguro. Obviamente no se practicaba el aborto. Tenían tasas de natalidad más altas. Era un ambiente seguro para la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La mujer venía y le decía al marido, amor, nos hagamos cristianos. A ver, una de las cosas que me llamó la atención de este sociólogo dice, la pregunta no es por qué la gente se hacía cristiana. La pregunta que debemos hacer es, ¿por qué no se hacían cristianos? Si el mundo en la antigüedad, para las mujeres por lo menos, era un infierno. Era un infierno. Ahora, otra de las cosas que el cristianismo vino y hizo un cambio radical es, en la antigüedad, vivían en un mundo dividido muy parecido a lo que es India hoy en día. Había múltiples castas. En la antigüedad estaban los libres y estaban los esclavos. Si vos eras esclavo, primero que los esclavos eran la mayor parte de la población en la antigüedad, aproximadamente 2/3. Y había, digamos, una gran división entre los que eran judíos, los que no eran judíos, los que tenían algún grado de conocimiento, los que no tenían algún grado de conocimiento, los que eran romanos de nacimiento, los que no eran romanos de nacimiento, los hombres, las mujeres, o sea, era una sociedad totalmente con múltiples brechas, ¿bien? En ese contexto, el apóstol Pablo dice, en Jesucristo, esto sale en Gálatas, no puse la cita, Gálatas capítulo 3, dice, en Jesucristo ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno. ¿Se das cuenta de lo radical que es el mensaje? Que iba en contra de la cultura. O sea, afuera había muchísimas barreras. Cuando la gente se hacía cristiano, habían todas esas barreras quedaban en el piso. Otro de los factores, relacionado con esto, es que el cristianismo fue un movimiento que creció, fue una conversión por proximidad. ¿Qué significa esto? Fue a través de las redes sociales. Y no me refiero a Instagram, Facebook o llámese cómo se llame, sino a las redes sociales, o sea, la gente con la cual me relacionaba. Normalmente, más o menos la historia era, la mayoría de las veces así. La mujer se convertía al cristianismo, de alguna forma oraba por el marido se convertía, el marido que era el jefe de la familia, y de ahí
Todos se hacían cristianos, todos los esclavos, toda la gente de la casa. Entonces, digamos, así es como el cristianismo empezó a crecer, porque era un movimiento diferente. La gente veía algo diferente. Era un grupo donde había amor y había una forma diferente de tratar a las mujeres. Era un grupo donde había amor y había una forma diferente de tratar a los esclavos. Y no había, por sobre todas las cosas, desunión. Ahora, estas palabras nos deben confrontar a nosotros en el contexto en que nosotros vivimos. Olvidémonos un poco de la historia. Volvamos al 2026. Nosotros vivimos en una cultura muy egoísta, muy individualista, donde reina e impera el sálvese quien pueda. De hecho, estamos en una etapa post-cristiana. ¿Qué significa post-cristiana? Que ya los valores que antes se daban por sentado, cristianos, ya no se dan por sentado. Hay una gran diferencia generacional. Creo que el mundo en que se crió Graciela, por ejemplo, y mi mamá, se sentó juntas ahí, no es el mundo en que se crían sus nietos. No. A ver, en 25 años se aprobó la ley de matrimonio homosexual, se aprobó la ley del aborto, y vas a saber cuántas otras cosas han cambiado, que vos decís te despertó, si vos estuviste, ponele 20 años en estado vegetativo, y te hubieras despertado en el 2026, y te dormiste en el 2006, de repente te levantás en un mundo que decís, che, ¿qué pasó? ¡Wow! Cambiaron muchísimas cosas. Ese es el mundo en que vivimos nosotros. Entonces, nosotros debemos hacer un esfuerzo para hacer, como dijo Jesús, amarnos los unos a los otros y forjar una comunidad fuerte para que la gente vea algo diferente y así puedan creer en el Evangelio. Entonces, el primer punto es la importancia de compartir nuestras vidas. El segundo es la importancia de compartir el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significa las buenas noticias. Ahora, yo me hago una pregunta. Uno podría decir, bueno, si lo que acabamos de decir lo ponemos en práctica, casi que no hay mucho que decir. ¿Me siguen? O sea, si nosotros todos vivimos como Dios quiere que vivamos, casi que no habría necesidad de hablar el Evangelio. ¿Es verdad esto o no? Sí y no. Bien. Sí y no. Sí, en cierto sentido, porque el Evangelio tiene que tener ciertas credenciales. Uno debe vivirlo. Dice San Francisco de Asís, dice, predique el Evangelio siempre, y si es necesario, ¿conoces esta frase? Y si es necesario, háblalo con palabras. A ver, yo entiendo lo que quiso decir él. Es importante vivir el Evangelio, ¿bien? Tener una conducta moral apropiada. Pero el Evangelio, claro, sí, eso tiene que estar. Pero el Evangelio por naturaleza, ¿qué es? Es un mensaje. Claro, es un mensaje. ¿Y qué se hace con los mensajes? Se comunican, ¿bien? Los mensajes deben comunicarse. A ver, ¿saben por qué esto es súper importante? Hay 5 versiones en los primeros evangelios del libro de los Hechos de lo que se llama la Gran Comisión. Que la Gran Comisión, en sus diferentes versiones, tiene diferentes elementos, pero básicamente el mensaje central es que se debe predicar el Evangelio. Vamos al primero. Mateo 28, 18 dice, id por todo el mundo y haced discípulos. El final del Evangelio de Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas capítulo... ¿Dónde estoy? Lucas capítulo 24. Este mensaje se proclamará con autoridad en su nombre a todas las naciones, empezando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. El Evangelio de Juan. Yo los envío como mi Padre me envió. El libro de Hechos. Y recibirán poder
y me serán testigos hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta que no es solamente algo, el evangelio es algo para vivir, sino es algo para anunciar? Es una buena noticia que debe ser anunciada. De hecho, algo interesante es que el cristianismo es la primera religión universal. ¿Cómo eran las religiones en la antigüedad? Eran territoriales, eran tribales. Por ejemplo, una de las religiones más populares en el Imperio Romano era el mitraísmo. ¿Bien? El mitraísmo se caracterizaba por una cosa, fíjese qué interesante, a comparación con el cristianismo. Era una religión solo para hombres. El cristianismo, por el contrario, era una religión para todos. Bueno, el cristianismo es un movimiento expansivo, fue desde el comienzo, ¿bien? Desde el comienzo fue un movimiento expansivo. Y el motor para el compartir la buena noticia, ¿cuál debe ser? El amor. Me acuerdo el otro día, para la época de Pascuas, tenemos un grupo de WhatsApp con mis compañeros del secundario. Y viste, uno aprovecha, está por llegar las Pascuas, subí al grupo un par de versículos, viste, siempre hay alguien que salta y dice, che, ¿cómo? Basta de hablar de religión, me parece que se está poniendo medio pesado, viste, un palazo para mí, viste, como, quédate callado, Carbonet. Y yo digo, che, escúchame, nosotros íbamos a un colegio religioso, estamos en Pascua, ¿me entendés? Y una de las chicas me dice, sí, pero ¿sabes qué? Me parece que vos, digamos, es como que estás queriendo que nosotros nos hagamos cristianos. Y sí, obviamente, ¿tá? Pero, a ver, no es un intento, digamos, de como quien postea algo de Milei para que la gente vote a la Libertad Avanza. Eso es un proselitismo, ¿tá? No, el cristianismo, la gente, la razón por la cual hablar del evangelio es porque sabes que la gente está viviendo una vida miserable. Yo sé dónde están mis amigos, mis compañeros, y todos están viviendo vidas desastrosas y realmente necesitan el evangelio. Y bueno, uno hace lo que puede para tratar de compartírselo. Y no me importa que, bueno, si no le gustó, va. Pero ¿cuál es la motivación? El amor de compartir el evangelio. Bueno, ahora vamos a términos prácticos. Bien, ¿cómo podemos compartir el evangelio? ¿Cómo puedo hablar yo del evangelio? Bueno, hay que decir algo, digamos que el evangelio siempre fue algo que se comunicó con los medios de la cultura. Bien, hubo algo que fue un momento bisagra en la historia, que es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta permitió que se pudiese imprimir la Biblia, de hecho fue el primer libro que se imprimió, y se empezó a usar el papel escrito como elemento de evangelización. A ver, hasta hace 15, 20 años, cuando hablamos de evangelismo, lo más común es hablar de repartir un qué, Sergio. Un tratado, ¿bien? Quizás hay chicos más jóvenes que no saben lo que es un tratado. A ver, Mateo, ¿sabe lo que es un tratado? No sabe lo que es un tratado. Claro, porque ha cambiado, ¿viste? Ha cambiado la cultura. Pero antes, un tratado que era una porción de un texto bíblico que se hablaba del evangelio. Bueno, los tiempos han cambiado, digamos. No vamos a usar tratados, porque la gente claramente, ¿qué hace con el papelito? Lo agarra y lo tira, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que adecuarnos y tenemos que evangelizar por los medios que la gente utiliza. ¿Y dónde está la gente? Lamentablemente están todos en Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Bien? Nosotros tenemos que estar ahí. Hay que subir reels, hacer carruseles, mandar WhatsApp, poner cosas en el estado, poner me gusta. Agarramos una vez, ¿se acuerdan? En un culto, entramos todos a la página de Google Business de la iglesia y lo hice a todos poner algunas estrellitas. ¿Se acuerdan? Y que dieran su opinión. Bueno, esas cosas que muchos de nosotros lo hacemos para nuestro negocio, ¿cuánto más lo vamos a hacer para el avance del reino de Dios? Ahora,
vamos a hablar un poco del evangelismo cara a cara, que gracias a Dios todavía existe relaciones interpersonales. Quizás muchos de nosotros tengamos alguna objeción, como por ejemplo, mira, la verdad que yo no sé mucho, hace poquito que estoy en la iglesia, la verdad que me cuesta un montón abrir la Biblia, o sea, sé que Jesús es mi Salvador, que me perdonó los pecados, pero no sé dónde está el Antiguo Testamento ni dónde está el Nuevo, y no me pregunté mucho más porque más de eso no sé. Bueno, no hay ningún problema. Vos tenés que decir que Jesús te cambió la vida y punto. Y mientras tanto, ¿qué tenés que hacer? Seguir estudiando. Seguir estudiando. Bien. Y una cosa que quiero decir. ¿Usted sabe que la gente está mucho más abierta a hablar de lo que uno cree? No sé si ha tenido a veces, a mí en lo personal que me toca todo el día estar con gente, la gente quiere hablar de cosas espirituales. Lo que pasa es que nosotros somos muy nabos a veces, lo vamos a decir, vamos a ser claros, somos muy nabos a la hora de empezar a hablar del Evangelio. Porque lo primero que hacemos es construir barreras. Sí, porque nosotros los cristianos evangélicos tenemos, ¿qué hice ya? Construir una barrera. ¿Me entendés? O sea, vos no estás hablando de una religión. Si la persona con la que estás hablando es católico y hizo la confirmación, háblale en el mismo lenguaje que la persona habla. Che, ¿fuiste a la misa este domingo? ¿Y qué hablaron en la misa? ¿Se dan cuenta la diferencia entre... No, yo soy evangélico. No quiero saber nada con la Virgen. ¿Se dan cuenta? Hay que tratar de construir puentes. A mí, en lo personal, he tenido excelentísima charla con las personas sin decirle que era evangélico. Porque si vos le decís que sos evangélico, soy evangelista. Primero te dice que sos evangelista y te confunde con algo que no sos, digamos. Tienen una idea de cómo, no sé, lo que se creerán que son los evangélicos, ¿me entendés? Estás ya generando un puente. No. Somos todos cristianos. O no somos todos cristianos. O no hay un credo en común entre católicos y evangélicos. El credo es católico. Tenemos un montón de cosas en común como para empezar a hablar de las diferencias. Hay algo que es importantísimo, es hablar a la persona y ubicarse, tratar de ver dónde está la persona. Siempre me acuerdo una vez, Sergio, vos fuiste parte del ministerio de visitación al hospital. Bueno, había un hermano que con mucho amor iba a visitar el hospital, ¿viste? Pero entraba a la puerta y decía, bueno, mi nombre es Manuel Carbonell y vengo a decir el siguiente mensaje. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Y todo el tipo ahí con la chata abajo, ¿viste? Había sido operado de un cáncer de riñón, le faltaban 20 días, o sea, no le importaba a la persona. Él tenía un mensaje y quería que lo escucharan. Vos lo que tenés que hacer, señor, ¿qué le anda pasando? Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Cómo puedo orar por usted? ¿Qué necesita? Y vos lo ves que tengo hambre, necesito que me vaya a comprar una botella de agua. Bueno, o sea, eso es ubicarse, ponerse al lado del otro, una situación empática y ganate que la persona tenga ganas de escucharte. ¿Me entendés? Ponete en el lugar. Vos si estás internado en el hospital, estás con una sonda en la nariz, ¿me entendés? Un tubito por acá. ¿Tenés ganas que un extraño venga y te diga, che, mira, Romanos 3:23 dice esto, Romanos 6:23, pero ¿sabés qué? Juan 3:16. No, basta, loco. Tenemos que contextualizar el Evangelio. Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús se ha encontrado con muchísima gente. ¿Ustedes vieron que Jesús alguna vez repitiera un sermón con una persona? Nunca lo hizo. Con Nicodemo habló de una forma, con la mujer samaritana de otra forma, con el joven rico de otra forma. ¿Por qué a la hora de hablar del Evangelio siempre tenemos que decir la misma historia, digamos? A ver, sí hay un contenido, un mensaje central que tiene que estar, el llamado del arrepentimiento y creer, pero uno tiene que hablar del Evangelio a donde está la persona, en la situación en que está la persona. Quizá alguno de ustedes diga, no, ¿sabe qué? Me da vergüenza hablar. ¿Sabe qué? Si te da vergüenza, a lo que tenés que tener mucho cuidado, no va a ser cuando el Señor venga, que también se avergüence de vos.
Conclusión. Ojalá, hermanos, podamos ser una comunidad vibrante y amorosa. Eso va a ser lo que le dé credibilidad a nuestro mensaje. La gente va a decir, che, mira, no sé muy bien lo que tienen ellos, pero es algo diferente. Y eso me gusta. Y eso quiero. No sé si vieron la película La Comunidad del Anillo. El Señor de los Anillos, mejor dicho. ¿Quién la vio? El Señor de los Anillos es una película donde hay básicamente dos bandos, se lo voy a explicar. Están los malos y están los buenos. Los malos son los orcos, que son terribles. O sea, no hay, ahí sí que no hay amor. No sé si has visto la película. Viste que los orcos, cuando uno tiene un problema, ¿qué hace el otro? ¡Pum! Lo mata. Es terrible, no hay compasión, no hay amor. En cambio, en la Comunidad del Anillo hay gente de todos los estratos. ¿Quiénes están? Los enanos, los elfos son los que tienen la orejita larga. ¿Quién más? A ver, ayúdenme. Los hombres, la ciudad de los hombres. ¿Quién más, chicos? Ayúdenme. A ver. Los elfos, los enanos, los hombres. ¿Quién más? El mago, Gandalf. O sea, hay una comunidad diversa que todos se unieron con un propósito. ¿Cuál es? Pelear contra los malos. ¿Está? Bueno, nosotros básicamente somos esa comunidad diversa. ¿Bien? Pero que no le cerramos la puerta a los orcos. Ojalá los orcos quieran venir y sumarse de nuestro lado. Ojalá Dios nos permita ser una comunidad así, inclusiva, que ama a los demás y que comparte el mensaje del Evangelio. Amén. Bueno, terminamos orando, ¿les parece? Señor, te damos gracias por esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos permita ser este tipo de comunidad que comparte sus vidas y que comparte el Evangelio. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.